es importante tener conciencia que hoy es un día bisagra para las ideas de la libertad. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país. El pasado 18 de mayo, Buenos Aires eligió a 30 nuevos representantes para su legislatura. Votó poca gente, como viene ocurriendo en las últimas elecciones provinciales en el conjunto de Argentina. Respecto a los resultados, pues cabe hablar fundamentalmente de un movimiento intrabloque. El partido de Milei, con Adorni a la cabeza, ganó, seguido del peronismo, que tenía como cabeza de lista a Santoro. La noticia fue el fracaso de la candidata macristia, Silvia Lospenat, que apenas llegó al 16% en Buenos Aires, donde el PRO gobernó casi 20 años. La, por llamarla de alguna forma, derecha moderada, no compite con Milei. Aunque la derecha no creció como bloque, Milei demostró una vez más que se está comiendo literalmente al electorado macrista. Por su parte, el peronismo resistió con un resultado que les lleva a un cierto optimismo en un territorio tradicionalmente adverso. La pregunta clave es si lo que ha ocurrido en Buenos Aires tiene algún tipo de proyección nacional en el conjunto de Argentina. Charo Solís apunta en Diario Red que sí y señala que la capital funcionó como un laboratorio político. Baja participación, uso de inteligencia artificial para operaciones de campaña, discurso antipolítico extremo, votantes cada vez más volátiles y un peronismo que, lejos de desaparecer, se adapta y resiste. Los resultados de la elección ofrecen indicadores clave para seguir analizando qué rol podrían jugar estos espacios en los próximos comicios. La socióloga señala también que fue una elección atravesada por eventos que pueden repetirse. La irrupción de noticias falsas, como el vídeo deepfake que simulaba declaraciones de Mauricio Macri, la fragmentación de las ofertas electorales y la dificultad para sostener campañas con ideas en un contexto dominado por el escándalo y el insulto, en el que los límites no son claros. Desde aquí, desde la base, nos preguntamos si el peronismo saldrá airoso de su difícil interna y logrará ser una alternativa en todo el país que derrote a Milei. Ojalá sea así. En Canal Red estaremos aquí, eso sí, para contárselo. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base. Hoy, en La Base, repasamos la actualidad política argentina después de estas elecciones. Ina Fino Génova, ¿qué nos traes en los datos? Bueno, vamos a ver estos resultados. Sí que son elecciones locales, pero nos dejan unas lecturas importantes para Argentina y para la región también. Tengo ganas de saber qué dice La Nación Más y todos estos. Vamos a ver algunas cosas que dice La Nación. Vamos a ver también cómo se las gasta la campaña de Milei, la trampa que han hecho en la recta final de esta campaña, porque es algo que, por desgracia, se puede normalizar en otros procesos electorales. Pero vamos a ver también cómo lee hoy la derecha mediática en otros países lo que ha sucedido en Buenos Aires, porque define una tendencia que es global. Y hoy contaremos además aquí en plató con Marco Teruggi, periodista argentino. Arrancamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Fino Génova. Adelante. El pasado domingo en Argentina se celebraron elecciones para designar legisladores en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Son preguntas obvias que surgen después de cada elección. Las vamos a responder, pero más adelante. No se lo pierdan. Se preguntarán por qué más adelante. Pues porque no son las cuestiones más relevantes en este caso. El dato más importante quizás que arrojaron estas elecciones es que solo asistieron a votar el 53% de los habilitados. El 47% decidió no ir a votar. Para encontrar un punto de referencia con el cual compararnos, tenemos que ir a la elección del año 2001, el peor momento de la historia argentina reciente. En aquel periodo el país atravesaba la peor crisis económica desde el retorno de la democracia, la caída en las condiciones de vida sumada a 12 años de saqueo desenfrenada y corrupción para poder saquear, terminó revirtiendo en una crisis política y de representación. La consigna que surgió la noche en la que Argentina estalló, el 19 de diciembre de 2021, es toda una síntesis. ¿Qué decían, recordamos, los manifestantes aquel día frente al Congreso y a la Casa Rosada? Que se vayan todos, que no quede ni uno solo.
Ese año también hubo elecciones legislativas. Fueron 2 meses antes del estallido y hoy nadie recuerda quiénes fueron los candidatos, quién ganó y quién perdió en aquellas elecciones. Sin embargo, sí recuerdan, al menos las personas que tienen la edad suficiente para hacerlo, que aquel domingo 14 de octubre hubo un récord de absentismo y de votos en blanco, impugnados y nulos. ¿Qué porcentaje asistió a votar aquel día? El 75% del padrón, mientras que el 24% restante no se presentó. Eso sí, de todos los votos registrados, un 23,99% fueron nulos o en blanco, con lo cual tan solo el 57% de los votos del total del padrón fueron válidos. En las elecciones de la capital de este pasado domingo hay una diferencia abismal en lo que a abstención se refiere. Esa cifra fue superada nada menos que por 20 puntos porcentuales. ¿Cómo interpretamos estos datos? ¿Qué nos dice de la Argentina de hoy? Es indicativo sin duda de la enorme distancia que hay entre la población y el conjunto de las fuerzas políticas que se ofrecen en el menú electoral. La política aparece como algo ajeno, algo que hacen los políticos profesionales en pos de su propio beneficio o del beneficio de determinadas élites. Al igual que en aquel 2001, Argentina atraviesa una crisis económica profunda que las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei han agravado. Al igual que en aquella ocasión, la crisis económica permea y se convierte en una crisis política y de representación que está en desarrollo y sin final a la vista. El absentismo en esta votación no fue uniforme, fue más alto en los barrios de menores ingresos del sur de la ciudad, que en el mapa son los que ven abajo. Por su parte, en el cinturón norte, donde se encuentran los sectores con mayores ingresos, la asistencia fue más elevada. ¿Esto permite concluir que los ricos se sienten mejor representados por los partidos políticos que encarnan sus intereses? Hay un dato que fue destacado por el periodista Alejandro Berkovich que refleja el impacto del absentismo según las clases sociales. En algunos de los barrios más pobres de la ciudad, que en Argentina se denominan villas miseria, solo fue a votar el 20% de la población. Para el 80% restante, las elecciones son algo ajeno a su vida. Es indistinto quién gane o quién pierda. Siempre será en su propio perjuicio. No estamos diciendo que sea así, pero sí que hay muchos que así lo perciben. Entender sus motivos es parte del proceso necesario para encontrar una respuesta política a la situación que hoy vive el país y una alternativa a unas políticas que amenazan con dañar irreversiblemente el tejido económico y social de Argentina. El rechazo de los más desfavorecidos a la participación electoral genera a su vez un círculo vicioso, un sistema político con un sesgo de clase cada vez más marcado. Las clases medias y altas eligen representantes que son de su propia extracción, mientras que las clases bajas ni siquiera participan. Bueno, y a estas alturas ya se estarán preguntando cómo salieron las elecciones, cómo son los resultados. No, ahora sí les cuento. El candidato del oficialismo, Manuel Adorni, quien ejerce como vocero de Javier Milei, quedó primero con el 30,1% de los votos, que en rigor no es más que el 15% del padrón electoral, pero no por ello deja de ser el candidato más votado. Es decir, con casi la mitad del padrón electoral que no acudió a votar, se impuso la lista de La Libertad Avanza después de más de un año de motosierra, saqueo en forma de carry trade y un endeudamiento récord con el Fondo Monetario Internacional, donde ganó La Libertad Avanza. Pues en las zonas más ricas ganó, en las zonas más ricas de la ciudad, en los lugares donde más gente fue a votar. En segundo lugar quedó el candidato del peronismo, Leandro Santoro, muy cerca del partido de Milei, quedó con el 27,3% de los votos. Santoro es, sin embargo, de origen radical, el otro partido tradicional del país. Si bien la expectativa de esta fuerza era quedar en primer lugar, se trata de una buena elección la de Santoro, ya que la ciudad de Buenos Aires es un territorio tradicionalmente hostil para el peronismo. La mayor cantidad de votos obtenidos por Santoro, en cualquier caso, coincide con los lugares donde menos cantidad de personas asistieron a votar. El gran derrotado de la jornada fue el expresidente Mauricio Macri, que jugaba su propio partido, una suerte de eslabón entre la derecha más o menos tradicional que representa y la ultraderecha encabezada por Javier Milei. El resultado viene a confirmar lo que habíamos repetido aquí en varias ocasiones, que con ese centro y con esa derecha tradicional que defiende políticas y posturas rozando la ultraderecha, pues todo el mundo acaba prefiriendo el producto genuino en lugar de la copia. Así, la candidata de Macri, Silvia Los Penato,
quedó en tercer lugar con el 15,9% de los votos. Desde el año 2007 es la primera vez que el PRO pierde una elección en la ciudad y la derrota amenaza con una estampida hacia la Libertad Avanza que termine en la disolución del partido. Un inciso, si no han visto la cara de Los Penato en el reconocimiento de la derrota, candidata a la que el propio Macri parecía empeñado en boicotear la mayor parte de la campaña diciendo que no tenían posibilidades, pues les aconsejo que vayan a mirarla, todo un poema. Más abajo, bueno, nada más que 14 listas, entre las que se repartieron el 27% de los votos restantes. ¿Qué ocurre si los resultados electorales los traducimos a porcentajes según la totalidad del padrón habilitado para votar? Bueno, al candidato ganador, Manuel Adorni, lo votaron apenas 1,6 personas por cada 10 habilitadas para votar. Las ausencias triplican a la lista ganadora. Visto así, no parece ser un resultado en el que haya mucho para celebrar. Tal vez por eso en su discurso Adorni dijo esto, que no se sabe si es una invitación o un ruego. Me tomo el atrevimiento de hablar, no solo en nombre mío, sino en nombre del presidente de la Nación, de Javier Milei, y en nombre de Karina Milei, porque lo cierto es que la gente tomó una decisión, y la decisión que tomó en definitiva es que el instrumento para el cambio es la Libertad Avanza. El instrumento para el cambio somos nosotros. Así que invitamos a todos, absolutamente a todos, los que quieran apoyar este proyecto, apoyar un cambio en serio en el país, dejar los egoísmos de lado, dejar los personalismos de lado, dejar las mezquindades y sumarse a esto que se llama la Libertad Avanza y que es el instrumento, repito, que ha elegido la sociedad para cambiar. Bueno, la tendencia a la baja en la participación electoral no es un fenómeno exclusivo de la ciudad de Buenos Aires. En lo que va del año se realizaron elecciones legislativas en las provincias de Salta, Jujuy, Chaco y San Luis y elecciones constituyentes en la provincia de Santa Fe. No los voy a aburrir con los resultados de cada distrito. El caso es que lo que reflejan en su conjunto es la fragmentación de las fuerzas políticas, la feudalización de los territorios detrás de liderazgos locales y la dispersión del voto. En esas provincias, al igual que ahora ocurre en la ciudad, la participación fue la más baja desde la vuelta de la democracia. El calendario electoral continuará con elecciones provinciales, entre ellas en un territorio clave. En la provincia de Buenos Aires, las del domingo fueron en la capital. Estas serán en la provincia de Buenos Aires el 6 de septiembre, unos comicios en los que probablemente Cristina Kirchner será candidata. Y la última cita será el 26 de octubre, cuando se realicen elecciones legislativas en todo el país. Aún no están configuradas las alianzas electorales que se enfrentarán ese día, pero lo que está claro es que el mayor choque será entre el oficialismo de la Libertad Avanza y el peronismo. Habrá que ver si el oficialismo sigue siendo capaz de sostener el dólar planchado a cualquier precio y contener la inflación, porque esto parece ser uno de los factores de que determinados sectores de la población sigan respaldando a Milei, ¿no? Ayer el presidente argentino cerró la jornada de AmCham, una reunión de empresarios convocada anualmente por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. Enumeró sus logros de la administración e invitó a todos a apostar por el país, que seguirá bajando impuestos, según aseguró, y priorizando la propiedad privada. Un excelente caso de negocio es la Argentina de hoy, dijo Milei. Escuchémoslo. Básicamente lo que voy a hacer hoy es mostrar a Argentina como un caso de negocio y por qué es una excelente oportunidad de invertir en Argentina. Aquellos que apuesten por la Argentina van a salir ganando. Nosotros hoy llevamos en materia de reformas 2.000 reformas en 500 días. La tasa de descuento se está desplomando con la caída del riesgo país. Estamos haciendo un trabajo enorme en materia de capital humano, en materia de desregulación. Una tarea enorme en términos del respeto del derecho de propiedad y la seguridad, a cargo de la ministra Bullrich en seguridad y el ministro Petri en defensa. Lo que quiero decirle es que estamos frente a un maravilloso caso de crecimiento, digamos, y es la oportunidad de aprovecharlo. Por lo tanto, es una excelente oportunidad de compra porque Argentina está baratísima y Argentina va a subir como pedo de buzo. ¡Viva la libertad, carajo!
Literalmente dijo que Argentina está baratísima, pero bueno, no para la mayor parte de los argentinos, claro. En un momento se dirigió con la palabra señora a Abigail Dressel, encargada de negocios de Estados Unidos en Argentina, que pareció estar encantadísima con todo esto. Subasta el país en vivo y en directo y aún con todo sigue ganando elecciones. Hay que reflexionar y mucho sobre los liderazgos progresistas y las opciones electorales de la izquierda que parecen haberse quedado hablando solos, únicamente a los convencidos, rodeados de otras voces que nadie escucha tampoco y sin saber muy bien cómo seducir de nuevo a la gente. Al final, parece que no se está ofreciendo una alternativa política ilusionante a todos aquellos que no votan a Milei o están en contra de Milei. Hasta tal punto que la gente acaba diciendo no voy a votar a este que me está jodiendo la vida, pero es que tampoco voy a votar a nadie más porque no veo que me ofrezcan nada. De hecho, otra vez el peronismo presentó a un candidato tibio, porque Santoro, al fin y al cabo, viene de donde viene, del radicalismo, aunque hable muy bonito. Y la consecuencia es clara: o empezamos a articular alguna alternativa que vuelva a llevar a la gente a las urnas, o nos va a gobernar la ultraderecha por un buen tiempo, con las consecuencias, en muchos casos irreparables, que eso puede tener para la sociedad y para el estado del bienestar. Gracias, compañera. Lo cierto es que la gente tomó una decisión, y la decisión que tomó en definitiva es que el instrumento para el cambio es la Libertad Avanza. El instrumento para el cambio somos nosotros. Así que invitamos a todos, absolutamente a todos, los que quieran apoyar este proyecto, apoyar un cambio en serio en el país, dejar los egoísmos de lado, dejar los personalismos de lado, dejar las mezquindades y sumarse a esto que se llama La Libertad Avanza. Todo tuyo, Manu. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, que la derecha gane las elecciones en la ciudad autónoma de Buenos Aires gracias al fiel apoyo de la clase media porteña que vota para que sigan ajustando a los que son más pobres que ellos, pues no es ninguna sorpresa, es lo de siempre. No es ese, por lo tanto, lo estábamos diciendo antes, el hecho político destacable aquí, por más que haya quien no entienda, ¿no? O al que le pueda parecer una locura que la gente siga votando al partido de Milei con el destrozo que están haciendo, ¿no? Sí, aunque ojo, el hecho de que la Libertad Avanza no afloje electoralmente tras más de un año aplicando la motosierra desde la Casa Rosada y que de hecho penetre en sectores de los electorados urbanos que no habían sido a priori el punto fuerte de su base social, también es algo para tomar nota, yo creo. Sin duda que lo es, pero no es tanto la victoria de la derecha en Buenos Aires, como decíamos, sino la victoria al interior de la derecha, el hecho político más relevante, aunque tampoco el único, que arroja esta elección parcial en Capital Federal, y ahí es donde se centran la mayor parte de los titulares y de los análisis mediáticos, en que Milei se come a Macri en su feudo, le gana en su casa, resolviendo, parece que definitivamente, el pulso que mantenían en la interna del bloque histórico que gobierna el país y confirmando el cambio de guardia al frente de la derecha argentina. Diario La Nación, elecciones en la ciudad. De la mano de Manuel Adorni, Javier Milei doblegó a Mauricio Macri en su bastión y llevó al PRO a la peor elección de su historia. Milei doblegó a Macri en su bastión, en el que su partido gobernaba desde hace casi 20 años. Para quienes nos siguen desde España, es un poco como si Vox le ganara al PP en Galicia o en la Comunidad de Madrid. Exactamente, con la salvedad no menor de que el PRO, el partido de Macri, es mucho más joven, tiene mucha menos trayectoria que el PP, existe como tal solo desde 2008, desde antes de ayer, como quien dice, y claro, no es igual de fácil comerse a un partido con menos de 20 años que a un partido histórico. Pero, dicho eso, lo sucedido en Buenos Aires, con la canibalización del PRO por parte de la ultraderecha de Milei, no deja de poder leerse como parte de una tendencia mucho más amplia observada en muchos países del hemisferio occidental, y en estas horas pues es un hecho que despierta la atención de toda la prensa internacional, que lo enmarca en esa clave. France 24, Buenos Aires se sacude, el fin de una era y el auge de nuevas fuerzas políticas, la derrota histórica del PRO en su propio bastión y el crecimiento sostenido del oficialista La Libertad Avanza señalan un cambio profundo en el mapa político porteño. Este resultado refleja a un electorado que busca nuevas alternativas y responde a discursos que prometen renovación y ruptura con lo tradicional. El presidente Javier Milei se erige como el gran ganador, capitalizando ese descontento, mientras que Mauricio Macri sufre una dura derrota que pone en jaque su liderazgo y el futuro mismo del PRO.
El PRO jugaba de local, pero el MVP lo tenía el visitante. Milei sacó a jugar a Manuel Adorni, el vocero presidencial, que no dejó de serlo durante la campaña, y un peso pesado del oficialismo. La candidata del PRO, Silvia Lospenato, de perfil mucho más bajo, no tuvo ninguna posibilidad en el duelo contra el expresentador de La Nación Más. Y los resultados así lo acreditan claramente. Y ojo, lo de ser candidato y a la vez portavoz del presidente de la República no es la única trampita que hicieron los grandes demócratas de la Libertad Avanza en esta elección. Enseguida comentamos la más grave, que dice muchísimo sobre lo que son estas nuevas derechas, a lo Milei, a lo Trump o a lo Ayuso. Pero lo dicho, el salvaje espectáculo gastronómico de Milei comiéndose a Macri por los pies como boa comiéndose a una vaca impacta hoy en toda la prensa con verbos especialmente crueles en la progresía mediática. El País: Milei jubila a Macri. Quizás deba entender que su momento pasó. El presidente ultra busca alinear bajo su liderazgo a los diferentes sectores de la derecha y el antiperonismo tras imponerse en las elecciones de Buenos Aires. El País: Milei aplasta a Macri en Buenos Aires en su guerra por el control de la derecha. El gobierno argentino da trascendencia nacional a la elección de concejales en la capital. La participación alcanza solo el 53%, pese a que el voto en Argentina es obligatorio. El diario.es: el candidato de Milei vence en las elecciones parciales de Buenos Aires y derrota al partido del expresidente Macri en su bastión. La Libertad Avanza gana por primera vez una elección en la ciudad de Buenos Aires y desplaza al macrismo al tercer lugar después de 2 décadas. El diario.es: cómo el partido ultra de Milei conquistó el bastión de la derecha de Macri y por qué es importante para Argentina. El presidente ultraderechista, envalentonado por el triunfo de su candidato en las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires, bastión del partido del expresidente Mauricio Macri, le ha sugerido que se retire de la vida política. Uno más: el periódico. Milei conquista la ciudad de Buenos Aires, pulveriza el liderazgo de Macri en controvertidas elecciones legislativas y avanza en el control total de la derecha. Milei aplasta a Macri, lo derrota, lo jubila, lo pulveriza. Un lenguaje de shock que, más allá de ser cruel, quizá esconde cierta mirada de incomprensión por parte de la progresía mediática. Suena un poco a eso, la verdad, porque la conmoción que se ve en ciertas palabras pues tiene que ver con la incomprensión frente a una derecha mediática que se lo toma con más naturalidad, a juzgar por el lenguaje, pero que evidentemente también observa este proceso muy de cerca y toma buena nota de lo sucedido por motivos obvios. Yo creo que todo el PP debería seguir la línea de Ayuso, dijo este lunes la infausta Esperanza Aguirre sobre el camino que debería seguir la derecha española. La línea de Ayuso, como todos ustedes saben, es la línea Milei. Y esa línea ha derrotado a la línea macrista en un gran centro urbano como es Buenos Aires, lo cual probablemente influirá en los debates internos de las derechas en muchos lugares, aquí en España sin duda, y la derecha mediática, como decía, lo anota en un lugar destacado. El Confidencial: el partido de Milei gana las elecciones en Buenos Aires doblando los votos de la lista de Macri. El candidato del partido gubernamental y portavoz de Milei, Manuel Adorni, encabeza los resultados con un 30,13% de los votos. ABC: Milei celebra victoria de su partido sobre el de Macri en Buenos Aires, un día bisagra. El Mundo: el candidato de Javier Milei gana en la fortaleza política de Mauricio Macri y deja groggy al expresidente. La Libertad Avanza: el partido de Milei se impuso en la elección a legisladores de la ciudad de Buenos Aires, que pese a ser un comicio local adquirió carácter de pelea a nivel nacional ante la dura batalla entre Milei y Macri. A nivel nacional o quizá a nivel global, cabría decir. El Mundo: Milei acaba con Macri antes que con Cristina Kirchner. La derrota del candidato del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entierra políticamente al expresidente. Por más de un año, Javier Milei insistió en que buscaba clavar el último clavo en el ataúd político de Cristina Kirchner, pero lo que terminó haciendo fue otra cosa: prejubilar de la política a Mauricio Macri, el expresidente que lo ayudó a llegar a la Casa Rosada y lo sostuvo en los momentos más complicados de su gobierno. La derecha mediática del Reino de España, como veis, toma buena nota, en definitiva, pues de lo que parece que les funciona electoralmente a los suyos, en este caso al otro lado del charco. Y cualquiera que analice el presente debe tomar también buena nota de cuáles son las nuevas armas que algunos están dispuestos a usar en la disputa política, ¿verdad? Verdad, aunque bueno, esta palabra verdad está perdiendo el significado porque a ver cómo se va a distinguir muy pronto la verdad de la mentira. Decíamos antes que lo de que Adorni fuera candidato y a la vez portavoz del Gobierno Nacional no era la única ni la peor trampa que hizo la gente de Milei en esta elección. Atención a esto que vamos a ver, porque es algo que seguramente ha venido para quedarse y que estas nuevas ultraderechas no tienen escrúpulos en utilizar. Dale al play, Rocío. Es que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Lospenato. Y yo sé, se preguntarán por qué
y no estarán entendiendo el mensaje, pero todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Por eso le pido que este domingo vayas a votar por Manuel Adorni. Si bien recientemente tuve diferencias con el presidente Milei, ustedes bien saben que siempre voy a defender la República y las instituciones. Cuando vayas a votar mañana, por cuestiones técnicas y de tiempo, la lista de Silvia seguirá apareciendo en la pantalla. Por eso este mensaje. Votemos todos al candidato del presidente Milei y no permitamos que el kirchnerismo gane en la ciudad de Buenos Aires. Rata nivel premium, que Mauricio Macri en persona salió en un vídeo en plena veda electoral para pedir a sus seguidores que votaran al candidato de Milei en lugar de a la candidata de su partido. Hombre, si esto es así, normal que hayan perdido, ¿no? Claro. El pequeño detalle es que Macri jamás dijo esas palabras. Esto que acabamos de ver es un deepfake, un vídeo creado con inteligencia artificial para imitar la imagen y la voz de Mauricio Macri y que pareciera que el expresidente, como hizo en 2023 de cara al balotaje, lo cual le da verosimilitud a esto, pues para que pareciera que Macri pedía a la gente que votaran por el candidato de La Libertad Avanza. El vídeo ha sido producido y lanzado por el núcleo duro de Milei a horas de la votación en Buenos Aires y puede ser realmente difícil para la mayoría de las personas detectar la manipulación porque la imagen y la voz están tan bien logradas que pueden parecer reales. Esto es lo que nos espera en todas partes. Es lo que nos espera por parte de unas ultraderechas que ni siquiera agachan la cabeza cuando se les reprochan estas malas artes. Macri evidentemente protestó por la difusión de ese deepfake y cuando Milei fue preguntado por ello respondió que Macri está hecho un llorón. Tremendo. Esto es la ultraderecha de Milei, de Trump o de Ayuso. Gobierno de los millonarios, capitalismo salvaje, ajuste y violencia contra los más pobres y mentiras, muchas mentiras. Ojalá Argentina, hoy convertida en laboratorio de la motosierra contra los de abajo, pase a ser pronto ejemplo de cómo la clase trabajadora puede mandar a estos estafadores al basurero de la historia. El hecho de que los barrios populares del sur de Buenos Aires le hayan dado la espalda a Milei en esta elección podría ser un primer signo de esperanza. Gracias, Manu. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Están cerrando muchos sitios de memoria, a pesar de que hay una ley que habla de que los espacios de memoria se hicieron por ley, por lo tanto se tendrían que derogar por ley. Así que sí, a mí me espanta la ley de memoria histórica y me espanta tener que remover heridas o abrirlas. Intentar imponer una interpretación única de nuestra historia me parece de lo más deleznable que ha podido hacer este gobierno. En España hay una abrumadora presencia de la memoria histórica franquista en el espacio público. Madrid, capital de la nación, rinde hoy homenaje y gratitud a todas las Fuerzas Armadas y en especial a la Legión Española. El barrio del Tercio en el distrito de Carabanchel, la calle dedicada al fundador de la Legión, General Millán Astray. Francisco Franco ha hecho un gran trabajo de memoria histórica. Bueno, y recuerden, en cuanto termine este programa a las 7 de la tarde en el canal de YouTube de Canal Red, la entrevista con Mónica Puertas, una entrevista sobre la presencia de la Guerra Civil Española en Buenos Aires, sobre el exilio español en la Argentina, sobre las relaciones en la memoria histórica argentina con la española. No se la pierdan. Bueno, hoy contamos, como les decíamos, con Marco Teruggi, es periodista, es argentino. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal? Bien. ¿Cuál es tu análisis de lo que ocurrió en Buenos Aires este domingo? Bueno, agarremos las tres principales fuerzas políticas que competían, ¿no? Hay un gran derrotado que lo explicaban, que es el macrismo. Un gran derrotado porque perdió en su feudo, en su bastión. Macri se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Él era presidente de Boca y fue escalando de ahí hasta un proyecto nacional. Y es un gran derrotado porque en estos últimos años ha perdido a quienes fueron sus ex candidatos presidenciales, Patricia Bullrich, que está con Milei, Horacio Rodríguez Larreta, que se fue por cuenta propia, quedó él reducido e hizo un acuerdo con Milei que no funcionó, que era votarle todo y al final tener una suerte de pacto, que era, bueno, yo te apruebo todo en el Congreso, pero vos me respetás el feudo que es la ciudad de Buenos Aires. Un año y medio después no le respetó para nada eso. De hecho, la discordia entre Milei y Macri es porque Milei fue a comer en el territorio. No hay acuerdo.
De hecho, Milei, en un momento, Macri pensaba que lo podía condicionar, que era esta idea de yo te hago ganar con una parte de los votos y después si se quiere, colonizo el gobierno. Bueno, ni le colonizó y ahora se quedó sin la ciudad de Buenos Aires, sin sus candidatos y sin saber muy bien cómo reposicionarse. Milei queda bien parado porque Adorni es su vocero en el sentido literal, digamos, ¿no? Porque habla todas las mañanas y porque es realmente como el candidato de Milei, y Milei nacionalizó la elección. Milei no habló de la ciudad de Buenos Aires. Milei lo planteó en términos de esto es una suerte de referéndum de aprobación de mi mandato. Y así van a ser las diferentes elecciones. De hecho, cada elección que viene, el desafío va a ser, por ejemplo, para Axel Kicillof, provincializar la elección y quitarla del plano nacional, donde Milei por ahora tiene cierta fortaleza. ¿Por qué tiene fortaleza? Bueno, daría para mucho análisis, pero uno diría que por ahora macroeconómicamente se mantiene estable. Con pie de barro, con horizonte corto, con el dólar que está como siempre a punto de, pero por el momento, con el apoyo del fondo, eso se sostiene. Y como dice el dicho, quien gobierne el dólar, gobierna la Argentina. Y en el caso de Santoro, yo creo que tuvo una buena elección, tomando en cuenta de cómo viene el peronismo y la dificultad de la oposición, logró un corte de clase, y eso no es menor. De hecho, el tema de la abstención que lo analizaban fue así por cierto hartazgo de la política, pero también por las inundaciones que afectan a la zona sur de Buenos Aires, donde están los sectores más pobres, y eso afectó también la participación y logró poner en pie una candidatura a una plataforma. Lo que él plantea ahora es hacer una suerte de coalición de centro en la ciudad de Buenos Aires, no replicable a nivel nacional, para ganarle después al candidato de Milei. Hay que ver, porque el peronismo está en pleno debate interno. Lo que es interesante es que las otras variables peronistas sacaron poco. El candidato de Guillermo Moreno, el candidato Abal Medina, o sea, el que sigue en el peronismo está con 2%, que te puede hacer la diferencia, pero no es, uno diría, una suerte de otro vector político potente. Así que está como en tercios. Y en esos tercios, si la división se mantiene entre Milei y Macri, si Milei sigue como un Pac-Man devorándose al macrismo, bueno, para el peronismo, si logra una fórmula relativamente unitaria en general, o un programa, un proyecto, y deja un poco el internismo, puede ser favorable. Yo diría que eso. Y como cierre, estamos en una época de Milei, y la época todavía no terminó. Yo creo que hubo un análisis inicialmente de Milei no puede ganar. Una vez que ganó, Milei no puede durar. Una vez que duró, Milei está por terminar. Bueno, no es así. Hay un momento político de Milei. Y yo diría que falta un poquito más, por lo menos hasta que el dólar no se derrumbe, para que esa época termine. Muchísimas gracias por tu análisis, por favor, Marco. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas. Les dejamos con un tema de Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones. Hasta mañana.